Bienvenidos nuevamente a Apuntes de Escritorio. Este segmento de la serie de episodios especiales sobre la historia de México y dentro del ciclo del origen y desarrollo de las culturas mesoamericanas, lo dedicaremos a una de las culturas más asombrosas de la historia de la humanidad, la cultura maya. Y es que la sociedad de la cultura maya exhibe rasgos excepcionales que la hacen diferente de las otras sociedades mesoamericanas. Estos elementos distintivos son el empleo de una escritura jeroglífica compuesta por más de 700 signos, el uso de la bóveda falsa en arquitectura, el desarrollo de una escultura monumental de carácter religioso que asocia la estela y el altar, y un sistema para medir el tiempo que parte de una fecha concreta. Así definida, la cultura maya comprende los actuales estados mexicanos de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como parte de los de Tabasco y Chiapas, y los departamentos guatemaltecos de Petén e Izabal, el noroeste de Honduras y Belice. En total, los mayas ocuparon una zona de 280,000 kilómetros cuadrados. De esta manera, el Mayab o país de los mayas se divide en diversas zonas ecológicas: la península de Yucatán, la zona central del Petén y las tierras altas de Chiapas y Guatemala. De las tres, la más conflictiva para el desarrollo humano es la central, ya que la abundancia de lluvias, ríos y pantanos crea un denso bosque de tipo tropical. Y curiosamente fue en este difícil hábitat donde la cultura maya alcanzó su mayor esplendor. Vista cronológicamente, la larga historia de la cultura maya se inicia en el formativo y se extiende hasta la conquista española. Abarca por lo tanto unos 2600 años y los periodos formativo, clásico y posclásico del desarrollo histórico mesoamericano. Así pues, en la etapa formativa que inicia en el siglo X a.C. y culmina en el 3 de nuestra era, comunidades que venían del altiplano guatemalteco se asentaron en el Petén, fundando pequeños pueblos que recibieron pocos siglos antes de la era cristiana las influencias de Izapa, una cultura de origen olmeca situada en la costa pacífica de Guatemala. A partir del año 200 de nuestra era aparecen los grandes centros ceremoniales característicos de la cultura maya: el Tikal, Oaxactún, Naraco, Nacún y Yaxá. Un factor que sin duda abonó de manera decisiva al crecimiento de las ciudades de la cultura maya fue la presencia de la poderosa colonia de Teotihuacán en Caminalhuyú, en los Altos de Guatemala. La progresiva desaparición del poder de Teotihuacán en la región originó una grave crisis que se extendió del 534 al 593 después de Cristo. La restauración de la paz social abrió una nueva fase histórica, el Clásico tardío, que inicia en el 600 y culmina en el 900 después de Cristo, y que se caracteriza por una explosión cultural impulsada por los gobernantes de las grandes ciudades-estado del periodo. Hablamos de Tikal, de Palenque, Copán, Quiriguá, Yaxchilán y Bonampak. La historia de estas localidades se conoce a grandes rasgos gracias al desciframiento parcial de la escritura jeroglífica de la cultura maya. A lo largo de los siglos IX y X se produjo una gravísima crisis que finalizó con el hundimiento total de la cultura maya. Las razones de este colapso se desconocen, pero sus consecuencias no encierran misterio alguno. Las ciudades, manifestación material del poder de los reyes dioses, se abandonaron y la población volvió al sistema igualitario de los primeros tiempos del formativo. El colapso afectó menos a los diminutos estados de la península de Yucatán,
una zona marginal durante la etapa clásica que se convirtió en la heredera de la refinada cultura de las tierras centrales. La historia de los mayas yucatecos se extiende a lo largo del periodo postclásico y puede dividirse en tres fases. La primera gira alrededor de Chichén Itzá, un antiguo asentamiento clásico que fue ocupado hacia el año 987 de nuestra era por los Itzá, un grupo étnico que venía de las costas de Tabasco, muy influenciada por la cultura militarista del altiplano. Luego, una oleada invasora formada por gente con influencias de toltecas, cuyo gobernante llevaba el nombre de Kukulcán o serpiente emplumada, pobló Mayapán, creando una urbe claramente de toltecas en lo que se refiere a costumbres y creencias religiosas. La segunda fase se inició cuando la dinastía Ocom de Mayapán, ayudada por mercenarios procedentes del México central, derrotó a los Itzal al comenzar el siglo XIII e instauró un sistema despótico que duró hasta el 1441, fecha en que fue destruida por una liga de ciudades-estado capitaneada por Ha Supan Xiu, señor de Uxmal. Así pues, la caída de Mayapán inició una etapa de conflictos civiles y guerras que enfrentó a una veintena de pequeñas ciudades-estado. Las discordias internas existentes entre los distintos estados dificultaría la conquista española hasta tal punto que Tlayazal, el último reducto maya de Petén, no capituló sino en 1697, 70 años después de la llegada del capitán español Francisco de Montejo a Yucatán. La organización social de la cultura maya se basaba en el parentesco. Este hecho, sin embargo, no indica que los mayas formasen una sociedad igualitaria, dado que sus clanes se dividían en linajes o grupos de familias, que eran inferiores o superiores, según estuviesen más o menos alejados del antepasado fundador. De forma que los descendientes directos del hijo primogénito del creador del clan ocupaban la posición social más elevada. Los linajes que venían de los primogénitos de sus hermanos, la escala inmediatamente inferior, y así sucesivamente. En términos socioeconómicos, el grado de relación con la línea directa del antepasado daba origen a auténticas castas cerradas que condicionaban completamente la vida de una persona. La pertenencia a un determinado linaje obligaba al individuo no solo a contraer matrimonio con una persona de su mismo linaje, impidiendo con ello cualquier clase de movilidad social, sino que, además, le forzaba a vestir de una manera determinada, a ejercer la profesión del clan y a vivir de acuerdo con una conducta establecida de antemano. De esta manera, en la cultura maya, a diferencia de otras culturas del continente americano, sí puede hablarse de castas o clases sociales integradas exclusivamente por reyes dioses, sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y campesinos. Los agricultores mantenían a los parientes nobles con sus cosechas, le construían los templos y los palacios donde vivían y peleaban en las guerras y debían entregar de tiempo en tiempo ofrendas para los dioses. A cambio de ello, recibían una pequeña parcela de 4 o 5 hectáreas en usufructo, así como el derecho de levantar una pequeña choza en un lugar que, por supuesto, dependía de la posición social de la familia. Los esclavos se encontraban al margen del sistema de parentesco, pero de hecho estaban incluidos en él, pues los hijos de los Pentacop nacían esclavos. Las razones que conducían a la esclavitud no diferían mucho de las griegas o romanas: la guerra, la delincuencia o el nacimiento. El sistema pensado para comunidades agrícolas autosuficientes se modificó a medida que el crecimiento general creaba nuevas necesidades. Las castas secundarias, como la de los comerciantes o los guerreros, se desarrollaron con cierta rapidez que quizás llegaron a poner en peligro el orden social cultural. Al respecto, resulta importante señalar que los mayas, en contra de las creencias del pueblo, no fueron un pacífico pueblo de campesinos regidos por intelectuales, sino una sociedad muy guerrera como cualquier otra.
El gobierno de la comunidad de la cultura maya recaía en el linaje principal, que monopolizaba las tareas administrativas y sobre todo las religiosas. Los descendientes del antepasado fundador eran verdaderos dioses vivientes que ostentaban el mando político, económico, judicial y militar de la comunidad, y como tales tenían derecho a ceder a sus hermanos y sobrinos los cargos de mayor responsabilidad. El omnipotente poder del Alach Winik, o bien el hombre verdadero, al que también se le denominaba Ahau o Señor, emanaba de su papel de intermediario entre sus parientes superiores, los dioses, y sus parientes inferiores, los hombres. El cargo hereditario pasaba de padres a hijos, pero si el Ahau moría sin descendencia masculina, ese título pasaba a las mujeres. Si tampoco dejaba hijas, el cargo era heredado por el hermano de mayor edad, lo cual conducía a una profunda remodelación de los diversos linajes del clan. El Alach Winik era quien controlaba la vida de la comunidad desde la capital del distrito, ayudado por el resto del linaje gobernante, los Batabup, que se encargaban de administrar los centros secundarios subordinados, de presidir los consejos comunales, supervisar la recogida de tributos e impartir justicia. En épocas de guerra, los Batabup debían ceder su autoridad al Nacom, o jefe militar supremo, que gozaba de plenos poderes durante una etapa de tiempo no superior a 3 años. En el plano económico, la cultura maya sacó el máximo rendimiento a sus tierras. La actividad agrícola, la principal rama de la producción, se organizaba de acuerdo con el principio de parentesco, lo cual implicaba que la tierra pertenecía a la Jau, encarnación del grupo, quien lo distribuía en función de las necesidades de cada familia. Las cosechas quedaban en poder del campesino, si bien éste debía entregar una parte al señor para contribuir al sostenimiento de la familia dominante y del aparato burocrático. La recompensa por esta cesión era doble. Por un lado, el linaje gobernante aseguraba la existencia de los campesinos en épocas de crisis al suministrarles alimentos y ropas procedentes de los almacenes del Estado. Y por otro lado, efectuaba los ritos necesarios para atraerse el favor de los dioses de la lluvia y la vegetación. La ausencia de excedentes de producción, unida a la división sexual del trabajo existente en las familias mayas, impidió la aparición del comercio, salvo el que se daba entre las distintas ciudades-estado y que consistía básicamente en bienes insuficientes, no producidos o de lujo. El comercio estaba controlado por el hombre verdadero y era ejercido por la casta hereditaria de los comerciantes, quienes crearon una gigantesca red mercantil. A través de ella se importaban mercancías de lujo procedentes de Teotihuacán y otros lugares de Mesoamérica, que era el jade, sal, plumas de quetzal, etc. Y se exportaban piezas artesanales y productos locales como el cacao, algodón, el hule, etc. Un factor que favoreció el crecimiento del comercio fue el complejo sistema hidrológico de las tierras centrales que proporcionaba a los mercaderes mayas vías de comunicación rápida y cómodas. El progresivo crecimiento de la actividad mercantil impulsó la aparición de un rudimentario sistema monetario centrado en el cacao, las cuentas de jade y más tarde en las hachuelas de cobre procedentes, según se sabe, del territorio ecuatoriano. El otro pilar de la economía maya lo constituía el tributo en trabajo personal gratuito que, encausado convenientemente y justificado con razones religiosas, proporcionaba la mano de obra necesaria para erigir los grandes edificios públicos.